enlace de real configurado de esta manera que se adapta a todas las medidas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar casos de uso para el modificador hook. Primero tenemos un caso de uso que es adaptar esta ventana. En este caso voy a mover esta geometría y la voy a colocar aquí. Y vamos a entrar al Edit Mode y mover los vértices hacia arriba. Lo mismo hacemos con el lado derecho. Pudimos ajustar perfectamente la ventana, pero necesitamos configurar la ventana con unos jaladores, que en este caso estoy usando empties. En este caso los empties de arrows, un empty para mover y los empties que son los jaladores. Vamos a enlazar primero este empty con la geometría. Tenemos el enlace. Ahora, el truco está en asignar estos vértices a este jalador y lo mismo para esto. Estos vértices para el jalador izquierdo y estos vértices para el jalador derecho. Para ello se usan grupos de vértices. En este caso coloquemos 3. Primero empecemos configurando el primer grupo de vértices. En este caso vamos a seleccionar todos los bordes del lado izquierdo y lo vamos a asignar. Confirmamos aquí en este botón de seleccionar, efectivamente se han asignado. Luego vamos a entender cómo funciona el modificador hook. Le damos clic a la geometría, seleccionamos el modificador hook, asignamos el empty y asignamos el grupo de vértices, que en este caso es L1. Ok, asignamos el empty, asignamos el grupo de vértices L1 y vemos el resultado. Ok, como primer resultado tenemos esto de manera correcta. Ahora lo mismo aplicamos para el siguiente lado. Colocamos un nuevo hook, seleccionamos el empty del lado 2 y tenemos que asignar el grupo de vértices L2. Asignamos, confirmamos y al mismo tiempo asignamos el L3. Asignamos, firmamos. Ok, en este caso podemos mover este lado y este lado de manera independiente y nos falta configurar el último hook, que es el superior. Ahora ya se puede mover, aún no, ya que asignar el grupo de vértices. Tenemos grupo L1, L2, L3 asignados a los 3 hooks que son ahora ya se podrá mover. Entonces, en comparación al caso anterior, puedes seleccionar en este caso y asignarle como un punto principal el empty central. Control P, objeto, y tenemos un empty que mueve todo la ventana y los hooks. Así que el caso práctico sería activar. El primer caso de uso sería activar el punto central de un borde y jalarlo y moverlo y ubicar. Lo mismo. Movemos hacia el eje Y y lo ubicamos al medio. Luego bajamos en el eje Z y ubicamos los M y nos podemos adaptar a los diferentes casos. Por ejemplo, saco una copia, busco el punto central y me adapta. Si quieren lo puedo poner así y ya está. Es simple. Okay. Este es el primer caso de uso del objeto. Esto ya pueden dejarlo así y incluirlo en una biblioteca. Caso 2 sería cuando tenemos una geometría más compleja. En este caso son los paneles de ventanas y la perfilería y se aplicaría la misma lógica. En este caso tenemos los grupos de vértices, seleccionamos parte superior, asignamos, seleccionamos la parte lateral, asignamos, seleccionamos la otra parte y asignamos. Luego configuramos el modificador, en este caso el lado izquierdo con el L1, confirmamos, luego el lado derecho con el modificador 2, luego el lado derecho con el grupo de vértices L2 y el empty superior con el grupo de vértices 3. Es necesario ubicar el empty central para poder tener la misma distancia entre el punto central y el punto lateral. Me explico. Si ubico el empty central, es mucho más fácil mover es a menos 0,8452 metros. Y otro lado a la misma cantidad de metros. Que si yo lo muevo más hacia la izquierda y esto lo coloco así. Ya es depende de no sé qué usar, pero si quieres mantener la simetría, por colocar esto al centro y ya mantienen los mismos lados y anchos. Y así tendríamos este segundo caso. El tercer caso es cuando tenemos un elemento extra al medio, que en este caso está integrado a la geometría. Puede no estarlo, puede sí estarlo, eso no hay ningún problema. Simplemente hacemos lo mismo, seleccionamos esto y lo añadimos al objeto. Como ya está todo vinculado, podemos asignar los puntos de control. En este caso vamos a tener un punto con control extra por lo siguiente. Seleccionamos el lado 1 para el lado 1, el lado 2 para el lado 2, el lado 3 para el lado 3. Y como queremos controlar también
la altura de esto. Debemos asignarle un grupo de vértices y así todos tienen un grupo de vértices. Luego, con el modificador hook podemos asignar lo que ya sabemos. Ok, asigné los tres principales, cada uno con sus grupo de vértices, y ahora vamos a añadir el último hook, el que va a controlar esta geometría central. En este caso va a ser el mismo hook de altura, pero no se va a mover al mismo tiempo. Si colocamos el L4 aquí y lo movemos, se mueve con ello, pero en este caso no está compartiendo el mismo centro que antes. Entonces eso se resuelve jugando con el valor de strength, colocándolo en un valor de 0,3 como prueba, y ya se levanta menos. Entonces pueden ir jugando con valores bajos o con valores altos para que tengan más influencia. Por ejemplo, cuando lo debajo demasiado se pierde, entonces ubicarlo de manera central. Lo más lógico es hacerlo así y ya estaría al centro, pero pueden jugar con los valores a su gusto, y esto sería así. Movemos esto hacia aquí, movemos el empty central al centro, ajustamos laterales, ajustamos empty central y ya tenemos el ajuste automático. Para el caso 4 tenemos esta geometría que consta de 3 paneles. Aquí no hay mucha diferencia con las otras, porque sencillamente se puede hacer lo siguiente: asignamos un L1, asignamos el L2, asignamos el L3, hasta ahí ya lo conocemos. Ponemos los modificadores. Ok, una vez colocar los 3 modificadores ya funciona como siempre, pero tenemos un pequeño detalle, y es que el panel central no se mueve. Ok, esto se soluciona añadiendo más puntos de vértices. En este caso voy a crear el punto de vértice L4 y L5, que serán asignados a estos puntos centrales, el L4 aquí y el L5 aquí. Ok, tenemos que entender lo siguiente: si colocamos el hook del lado izquierdo y lo añadimos al punto 4, obtenemos que se mueve, pero no se mueve simétricamente. Eso quiere decir que a este le tenemos que bajar la influencia. Entonces venimos aquí y le bajamos la influencia a la mitad, y como ven ya se mueve de manera pareja. Y lo mismo haríamos del otro lado, colocando el hook aquí, el L5 y de influencia 0,5, y ya tendríamos una solución para una ventana de 3 paredes. En este caso ya es recomendable colocar la parte del medio al centro del marco de la ventana para que se ejecute la distancia en los 3 paneles de manera similar o igual y evitar problemas. Tenemos el último caso, que es una mampara más compleja. En este caso tendríamos que añadir varios puntos: el punto L1, L2, L3, y aquí vendrían los puntos L4, L5, L6 y L7. En este caso vamos a añadir los puntos, voy a asignarlos, voy a enlazarlos a este empty que se mueve todo en conjunto, y voy a añadir los 3 primeros modificadores de hook. Ok, ya se puede controlar de manera ok los 3 puntos principales. Ahora, lo que tenemos que hacer con las mallas centrales es encontrar el punto medio. Una vez que encontremos el punto medio, este va a ser nuestra guía. ¿Por qué? Porque de aquí hacia el lateral tenemos que dividir 100 entre la cantidad de hojas. ¿Ok? Entonces verifiquemos. Esto tenemos del punto central al lado izquierdo, tenemos 1, 2, 3. Entonces el radio de influencia va a crecer de 33, 66, 100. ¿Ok? Empecemos. Asignamos L4 y L5. No nos olvidemos de la regla. Aplicamos el hook al empty lateral y colocamos L4. Verificamos cuál se mueve. En efecto, esto se mueve. Entonces, probemos valores. Coloquemos la tercera parte de 1, que es 0,3333, y verificamos. Ok, no se mueve tanto. Esto pasa porque el que está más cerca al centro debería moverse menos, y el que está más alejado del centro debería moverse más. Entonces, entendiendo esto, a este le podemos asignar influencia 1, a este 66 y a este 33, para que tenga más coherencia. Le cambiamos el valor a 0,66 y ya se va moviendo mucho mejor. Ahora le añadimos el otro modificador y le asignamos el L5 con un radio de influencia 333. Entonces tenemos 666, que es el de aquí, que está más alejado del centro, y 333, que es el que está más cerca del sol. Si lo movemos, como puedes ver, se mueven de forma simétrica, y lo mismo haremos del otro lado, y así tiene su rango de influencia de manera simétrica. Colocamos esto aquí, lo bajamos y ajustamos. Ahora, en este caso tenemos demasiados hooks. Yo recomiendo que lo guarden como asset para generar una plantilla base, y en base a eso ya pueden trabajar. Una vez que les gusta el resultado, le dan clic derecho, convertir a objeto, y se aplica a los modificadores. En este caso, el último, yo les voy a mostrar esto que fabriqué con geometría mucho más compleja, pero la lógica es simple. En este caso tiene paneles separados.
y el panel superior está enlazado de esta manera. Como pueden ver, la lógica es simple. Aunque tenga demasiados polígonos, la lógica se sigue manteniendo. L1, el lado izquierdo, L2, lado derecho, L3, lado superior. A este se le asignan los 3 hooks y eso es lo que lo controla. Luego, cada panel es independiente, con la misma lógica. En este caso yo lo nombré así. L1, que es el mismo de este lado. En este caso, como tenemos el medio y el medio solo 2 paneles, en este caso a este le pertenece la mitad de la influencia. Así que a este se le asigna un L1.1 y como pueden ver aquí se le asigna la mitad de la influencia. Entonces si tú lo mueves, se mueve con todo. Y lo mismo para este lado. Entonces ya puedes crear un asset dentro de tu biblioteca que se adapte a cualquier medida que requiera el diseño. En este caso entonces tendríamos ya la configuración hecha. Este es un asset real configurado de esta manera que se adapta a todas las medidas que se requieran. Entonces hasta ahí es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.